durante estos jóvenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas que van Eso, carajo. no, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, eran unas crónicas marcianas desde el INECA. No, así más, no, exacto. Y Ray Bradbury Reloaded. No, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que a ver, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese capítulo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Y ahora, cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, pero es que este güey, yo no sé si sea cierto que habla así, pero no más decir mucho llanero solitario, con eso de toro, cabrón. No, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe, todo centavo, líder, gran nación chichimeca. No, está de pánico. Pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí. Claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, vamos bien. Pues cuando llegues me dices, ya vi la que tiene la instrucción de tomar el relevo en la reunión. No, en cuanto llegue, entro allí, saludo, tranquilo. Bueno, también, vamos a tener que salir luego. Sí, sale, gracias. Abrazo que... Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos el día de hoy, 4 de agosto del 2025. Bienvenidos a capítulo 1, la nota MX. Quisimos abrir este video, este clip noticioso, con un antes, con el señor Lorenzo Córdoba Vianello, uno de los líderes de la derecha en México y que cada vez se posiciona más para un cargo público, para intereses personales, intereses de la derecha y demás. Así que quería yo mostrar como inicio ese contexto de lo que decía hace no mucho tiempo el flamante expresidente del Instituto Nacional Electoral. Antes de continuar, me gustaría pedirte que si aún no te has suscrito, por favor lo hagas, dejes tu like y también comenta. Tu opinión vale mucho y me gusta darle voz a tus pensamientos, lo que tú crees, a lo que tú consideras que es lo adecuado, lo correcto o lo que critiques. Así que vámonos rápidamente al después, ya que durante la semana pasada y todavía el señor Lorenzo Córdoba Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral, pues se dio a la tarea o se está dando la tarea de salir en diferentes medios a dar opiniones con respecto a lo que se vislumbra como una potencial reforma electoral que se considera más que necesaria, ya que los parámetros por los que hoy día se rige el Instituto Nacional Electoral, pues simple y sencillamente parece que son de una empresa privada y que tiene que ver con intereses muy particulares. Entonces, vamos a ver lo que dice después, o sea, en estos días, lo que ha venido diciendo Lorenzo Córdoba Vianello. Te pido que juzgues y que opines. Bienvenido a la fiesta del acordeón, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, pues mira, las elecciones del 1 de junio pasado, las elecciones judiciales marcan un antes y un después. Es decir, ya tenemos dos parámetros de elecciones con los que podemos mirar hacia el futuro. Elecciones libres y auténticas como las que establece la Constitución y que nos tardamos mucho tiempo en construir con muchos esfuerzos, que fue producto de muchas reformas, producto del consenso, y me gusta llamarlas así, ¿no? Ya que pues es lo de hoy, elecciones del bienestar, que son las elecciones en donde claro, no contó con recursos, en donde se hicieron pues todo tipo de trapacerías con la complicidad de las autoridades electorales. Estamos viviendo un salta para atrás, Lorenzo Pues Córdoba. Sí, en efecto, y también con un dilema, porque ¿cuáles van a ser el tipo de elecciones que vamos a hacer en el futuro? Las que hacíamos y que permitieron el gran índice de alternancia, e incluso que Morena llegara con condiciones de equidad al poder, o elecciones
que como decías, las del acordeón, en donde volvimos a las peores épocas y con los peores artilugios. Es más, antes hasta había más decencia de lo que hay ahora, de la inducción del voto a través de Pero los tú acordeones. eras un traidor a la patria, Lorenzo. Bueno, Tú te no, burlabas de los indígenas y había que Fíjate. quitarte, había que Bueno, patearte, y había pues que sí. meter a una sepulturera sumisa al Palacio Nacional. Bueno, pues esos son los argumentos y es el discurso. Por cierto, en breve, la próxima semana, la Corte definirá si es cierto esto de que, como se ha vendido desde la propaganda oficial, yo me burlé de las comunidades indígenas, o de manera muy desafortunada, en una conversación privada y que se hizo pública producto del espionaje. Por cierto, a mí me llama mucho la atención que la presidenta reproduzca en un medio público algo que es el resultado de un delito. El espionaje sigue siendo un delito, a pesar de que ahora parecería, como lo dijo una ministra, que es del interés público saber lo que en las conversaciones privadas se dice. Pero bueno, más allá de eso, eso lo resolverá la Corte. Lo que sí es cierto es que estamos frente a un grave retroceso en términos institucionales. Es decir, vaya, y ya no lo decimos los que desde el gobierno se nos tacha como opositores o lo que tú quieras. Lo dijo ayer la autoridad electoral. Ayer el INE, por mayoría, resolvió que, digamos, más de un centenar de jueces y juezas que fueron electos, incluyendo a los 9 futuros ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el resultado, pues, de actos ilegales, entre otras cosas. Vaya, nunca había pasado que quienes van a ser los responsables de impartir, de velar por la constitucionalidad y por la legalidad, todos, sin excepción, no solo fueron beneficiados por actos ilícitos, estos acordeones, que son un mecanismo de inducción del voto ilegal, sino que además fueron sancionados. Esto es inédito. Olvídate que las sanciones sean muy leves y que al final del día, creo que es cierto, salió muy barato ser ministro de la Corte. Cualquiera de los ministros con menos de un sueldo de salario, de los que fueron ayer multados, los 9 ministros y ministras, con menos de un salario de los que percibirán a lo largo de 9 años, pues pueden pagar esas sanciones. De nada sirven estas sanciones. 255,000 pesos la más cara. Hombre, Sí. pues no sé si tú puedas, pero muchos podrán, la mayoría no podrá, pero muchos Pues podrán pagarlo y se ríen y se carcajean, Lorenzo. Me cuesta, pero algunas de las ministras que fueron reelectas, que hoy ganan eso. Otra se redujo el sueldo, pero con lo que hoy gana en un mes y le sobra para pagar la multa que se le impuso. Sí son multas ridículas, pero son multas muy significativas, querido Pepe, porque, como te decía, nunca había pasado en la historia que en el proceso de selección todos los ministros resulta que se beneficiaron de actos ilícitos. Vuelvo a insistir, no se trata de un presidente municipal, no se trata de un funcionario del gobierno, no, se trata de los que van a impartir justicia y velar que la legalidad se cumpla, los que se beneficiaron de actos ilegales. ¿Qué mensaje se está enviando con todo esto? A ver, muy mal mensaje, claro. Aunque yo creo que el Tribunal Electoral, ya sabemos que el Tribunal Electoral, la mayoría del Tribunal Electoral está de rodillas ante Palacio Nacional, no me digas que eres muy generoso en tu apreciación. Yo creo que están peor que de rodillas, pero están completamente de tapete frente al oficialismo. Dicho lo anterior, si anulan las elecciones, las sanciones que ayer se impusieron en el INE, pues entonces ahora sí es carta blanca para que en el futuro las elecciones sean un conjunto de actos sin ningún tipo de regla, en donde violar la ley no solamente es válido, sino es premiado. Y por el otro lado, si convalidan las sanciones, pues vamos a una época de la justicia del bienestar, digo yo, en donde los máximos jueces del país llegaron a sus cargos a través de actos ilegales y llegaron siendo sancionados. A la democracia ya se la cargó el pintor. Mira, si doblamos los brazos y los ciudadanos nos quedamos cruzados de brazos, Pepe, sí. Y entiendo que haya mucha desilusión y mucha desesperanza, pero a mí me gusta decir, eso es precisamente lo que el autoritarismo quiere. Que la gente diga, miren, pues ya, ni modo, nos tocó esta y pues a resignarse. El día en que la ciudadanía se resigne, Pepe, ese día es el que se murió, es el en el que puede sonar la pompa fúnebre de la marcha fúnebre de la democracia. Antes no, y toca indignarse, toca expresar estas circunstancias. A ver, Pepe, no lo digo yo, lo dijo el INE. Y ni siquiera es el INE como ahora andan diciendo de Lorenzo Córdoba, que ya ves, estaba en contra de no sé qué y no sé cuántas otras. No, es el INE. Un INE que ha sido súper condescendente con el gobierno, que permitió la intromisión indiscriminada del presidente López Obrador, que sin rechistar aguantó un recorte monumental que le impidió hacer las elecciones como se tienen que hacer. Es decir, ese INE es el que sancionó por actos graves a todos los que van a ser altos jueces del país, incluyendo los ministros de la Suprema Corte. Bueno, pues indignémonos, sigamos contándolo, porque solamente así tenemos esperanza de que pues, el autoritarismo no se lleve absolutamente todo sin ningún costo, ¿no? Pero seamos objetivos, Lorenzo Córdoba. Es improbable que la mayoría que domine ese órgano, el INE, sea capaz de molestar al oficialismo.
Bueno, ahí tenemos el después, ¿no? Y que justamente esta semana pasada y seguirá haciendo su tour de medios, en donde saldrá y seguirá quejándose el flamante expresidente del Instituto Nacional Electoral hasta hace no más de 7 años, 8 años aproximadamente, por lo que ya se está cocinando desde presidencia y en las cámaras de senadores y diputados de la potencial reforma electoral que se viene y que ojalá suceda. Y en ese sentido, pues él habla que es el fin de las elecciones libres y auténticas, lo cual me reservo mi opinión, pero lo que sí sé es que le faltó ahí ponerle también y mencionarle que eran unas elecciones clasistas y racistas, y ahí están sus propias palabras, lo que él emite, sus colores, ¿no? En ese antes, cuando él era justamente presidente del Instituto Nacional Electoral, burlándose de una colonia indígena. En ese mismo orden de ideas, el comentócrata Pepe Cárdenas empieza a elaborar su propio argumento, ¿no? Y empieza a ironizar y a utilizar sarcasmo en donde dice que, primeramente, pues había más decencia. O sea, no dice había decencia, dice había más decencia, o sea, admitiendo que eran unos indecentes, pero al parecer no eran tanto como hoy día lo es el INE. Y también ironiza y con ese mismo sarcasmo dice, pero tú, Lorenzo, tú que te burlabas de los indígenas, ¿no? Esa es una burla, porque lo acabamos de ver y a lo mejor se hace el idiota Pepe Cárdenas o el que no vio el audio, que el mismo Lorenzo Córdoba admitió que sí tuvo esa conversación, pero pues ironiza, ¿no? Y usa ese sarcasmo. Qué vergüenza, ¿no? De una persona que sale en un medio público a hacer eso y que piensa que nos va a jugar el dedo en la boca, que somos muy idiotas para no entender que él es uno de esos falsarios, comentócratas, que no le importan los mexicanos ni la gente más necesitada, sino lo que le importa es llenarse los bolsillos y representar los intereses más perversos que existe en este país. Pero por otro lado, justamente en ese orden de ideas, el mismo Lorenzo Córdoba dice, era una conversación privada, y eso es un delito, es espionaje. Bueno, pues si fue un delito, pues que lo investigue, ¿no? O que presente las pruebas de quién fue. Seguramente habrá sido el gobierno, bueno, no digo seguramente, potencialmente pudo haber sido alguien en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque fue cuando a él le sacaron ese audio, que él mismo ya lo admitió, ¿no? Entonces, pues que acuse a Peña, a ver a quién acusa, ¿no? Que acuse y que presente las pruebas de ese supuesto espionaje. También ahí, en ese mismo orden de ideas, habla de un retroceso institucional, de que esta es una elección con resultados de acciones ilegales, habla acerca de la inducción del voto a través de los acordeones. Pues bueno, seguiremos repitiendo y preguntando en qué parte de la ley electoral dice que llevar un acordeón a una votación es ilegal, y que pues si se demuestra que fue así, pues bueno, que salgan los culpables, que los encarcelen, que los enjuicien, lo que sea, ¿no? Pero algo que llama también poderosamente la atención es que habla el comentócrata Pepe Cárdenas de 275,000 pesos de multa. Dice, que no sé si tú puedas pagar, Lorenzo. Híjole, pues no es una opinión, es un hecho que cuando Lorenzo Córdoba estaba en el Instituto Nacional Electoral, ganaba muchísimo, muchísimo más que el presidente. Se habla acerca de más de 2 millones de pesos, con todos sus saberes, con todo lo que le daban, su dieta, su salario y todo, más de 2 millones de pesos mensuales. Pero eso es migajas, ¿no? Eso es el pocket change, como se le dice en inglés. Los fideicomisos que tenían ahí ocultitos de cientos de miles de pesos, cientos de millones de pesos, ahí estaba la carnita que se llevó Lorenzo. Y que nunca se transparentaron y que solamente se les pudieron retirar hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también ironiza y hace sarcasmo con respecto a que el mismo Lorenzo dice que pues seguramente las juezas que se religieron ya sí lo pueden pagar. O sea, qué sinvergüenza, ¿no? Qué hipócrita, ¿no? Y también menciona en el orden de ideas que si anulan las sanciones, pues habrá justicia del bienestar, ¿no? Híjole, pues si anulan las sanciones sería lo justo, porque hasta que no se presenten pruebas de que esos jueces, magistrados y ministros que ya fueron elegidos fueron ellos los artífices, los autores materiales e intelectuales de algún delito, pues no tienen por qué sancionarles. ¿Por qué tienen que sancionarles a ellos?
Yo no lo entendería, pero me queda claro que en nuestro sistema legal en México, cada quien hace lo que quiere, y que son problemas de raíz bien profundos que llevará más tiempo eliminando en términos políticos, en términos del servicio público, a todos estos como Lorenzo Córdoba, y que en los medios existan verdaderas voces de periodismo, no nada más de comentócratas que salen a representar intereses, entre ellos los propios. Y por último también, entre todas las ideas, falacias, mentiras y todo lo demás, habla de desilusión y desesperanza por el autoritarismo que existe. 80% de la población hasta hace unas semanas aprueba a la presidenta Claudia Sheinbaum y en las acciones que está llevando al día de hoy. Que está llevando a cabo el día de hoy. Yo creo que sí hay desilusión y desesperanza, pero en gente como ellos. Como el Pepe Cárdenas, como Lorenzo Córdoba, como el PRIAN en su conjunto, y todos aquellos que le siguen y que, aún siendo pobres, porque lamentablemente hay gente pobre, que eso es aberrante para mí, que le cuide el dinero a los ricos, los intereses de los ricos, es aberrante. Pero me queda claro que el sistema de manipulación de masas es a través de los medios masivos. Y pobre gente, de verdad, pobre gente, porque la engañan horriblemente. Y así es como ellos pretenden nuevamente retomar. A este tipo que le hagan caso en los medios, pero en realidad en la política no se le debe llevar ni siquiera mesas de discusiones a tipos como este. Mesas de discusiones que abra el debate, la Cámara de Diputados, no se les debe de llevar, porque son verdaderos ladrones, verdaderos zampones, amparados en la legalidad, porque robarse el dinero del pueblo a través de dádivas, sueldos, fideicomisos, es lo mismo, es un crimen. Aunque sea legal, lo es. Punto. Habiendo tanta pobreza en un país, eso es un crimen. Moral, pero lo es. Y que hoy día ya sería un crimen legal, porque se modificaron ciertas leyes para ello. Y así es como, pues, lo planteamos, lo dejamos, y yo únicamente, para finalizar, me gustaría que respondieras esta pregunta en la caja de comentarios. El antes de Lorenzo Córdoba que acabas de ver en este clip representa al Lorenzo Córdoba del después, es decir, de lo que está haciendo al día de hoy en su tour de medios, de lo que está opinando, diciendo. Te lo dejo a ti, juzga y opina. Muchísimas gracias a todos por visitarnos. Recuerda, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario, pon tu like y nos vemos la próxima. Chao.